Mi cuñado me acusó falsamente, y mis padres me echaron de casa sin escucharme, pero mi abuelo me dejó una herencia millonaria, y la verdad sobre quién mintió, los dejó destrozados. Tengo 23 años, estudio psicología en la universidad, y honestamente nunca pensé que mi propia familia me haría algo así. O sea, ¿sabes cuando crees que conoces a las personas, que confías en ellas porque son tu sangre, y de repente todo explota en tu cara, y te das cuenta de que no conocías nada? Bueno, eso me pasó hace como 2 años, justo antes de mis exámenes finales del semestre, y todavía a veces me despierto en la noche pensando en cómo mi vida cambió completamente en cuestión de horas. Supongo que debería empezar explicando cómo era mi familia antes de todo esto. Mis padres siempre fueron muy estrictos, tipo esos que se preocupan demasiado por qué dirán los vecinos, y si la casa está perfectamente ordenada cuando viene visita. Mi papá trabajaba en finanzas, siempre vestido con traje incluso los fines de semana a veces, y mi mamá era maestra de primaria, pero en casa actuaba como si fuera la directora de nuestras vidas. Tengo una hermana mayor, Rebeca, que, básicamente era la niña dorada de la familia, 6 años mayor que yo. Siempre hacía todo perfecto. Sacaba las mejores notas. Se casó joven con un tipo llamado Steven, que trabajaba en bienes raíces, y parecía tenerlo todo resuelto. Yo, por otro lado, era más relajada, me gustaba salir con amigos, estudié psicología en vez de algo práctico, como querían mis padres, y tenía un novio, Alex, que estudiaba en otra ciudad. Nada del otro mundo. Pero claramente no era el ideal perfecto que representaba Rebeca. Mis abuelos, especialmente mi abuelo, siempre fueron mi refugio. Vivían como a media hora de nuestra casa, en una casa preciosa que el abuelo construyó con sus propias manos hace como 40 años. El abuelo era carpintero retirado, de esos señores sabios que te escuchan de verdad y te dan consejos sin juzgarte. Mi abuela era dulce, cocinaba increíble, y siempre tenía la puerta abierta para mí, cuando las cosas se ponían tensas en casa, que era seguido porque mis padres constantemente me comparaban con Rebeca. Yo me iba con mis abuelos, y ellos me hacían sentir que estaba bien ser yo misma, que no tenía que ser una copia perfecta de mi hermana. Todo empezó a desmoronarse un jueves por la noche, creo que era noviembre, como 3 semanas antes de mis finales. Yo estaba en mi cuarto estudiando para un examen de neuropsicología que tenía el lunes siguiente, totalmente concentrada con mis apuntes y mi música, cuando mi mamá abrió la puerta de golpe, ni siquiera tocó, y tenía una cara que nunca le había visto. Tipo, estaba roja, con las venas del cuello marcadas, y yo pensé que tal vez había pasado algo grave, un accidente, o algo así. Pero no, resulta que ella tenía su teléfono en la mano y me gritó: «Necesito que me expliques estos mensajes ahora mismo». Yo estaba súper confundida. O sea, ¿qué mensajes? ¿De qué estaba hablando? Bajé la música y le pregunté qué pasaba. Y ella empezó a leerme supuestos mensajes entre Steven y yo, donde yo supuestamente le coqueteaba, le decía cosas inapropiadas. Básicamente lo estaba seduciendo según esos mensajes. Me quedé helada porque yo jamás le había mandado nada así a Steven. Es más, apenas si le hablaba. O sea, sí, era mi cuñado. Lo veía en las cenas familiares y eventos, pero nunca tuvimos una relación cercana ni nada. Le decía: «Hola, ¿cómo estás?». Y ya. Intenté explicarle eso a mi mamá, pero ella no me dejaba hablar. Seguía gritando que cómo me atrevía a hacerle eso a mi hermana, que era una desvergonzada, que la había decepcionado completamente. En eso llegó mi papá, ya sabes, porque con los gritos de mi mamá seguro se escuchaba en toda la casa, y él también venía furioso. Me dijo que Steven les había mostrado las capturas de pantalla de los mensajes, que él mismo había ido a hablar con ellos porque estaba muy incómodo con mi comportamiento, y no sabía cómo manejarlo. La cosa es que yo sabía que algo estaba muy mal ahí. Esos mensajes no existían, yo nunca se los había mandado, pero mis padres ya habían tomado su decisión. No les importaba escuchar mi versión. No querían ver mi teléfono para comprobar que yo no tenía esos mensajes en mi historial, nada. Mi papá me dio un ultimátum ahí mismo. Me dijo: «Tienes dos opciones. O admites lo que hiciste, y le pides perdón a tu hermana y a Steven, o te vas de esta casa ahora mismo». Yo estaba llorando. Tipo, no podía ni respirar bien del shock, e intenté defenderme. Les dije que revisaran mi teléfono, que llamaran a mi operadora, lo que fuera necesario para comprobar que yo era inocente. Pero mi papá solo gritaba que no iba a tolerar mentirosas en su casa, y mi mamá decía que cómo era posible que siguiera negándolo cuando tenían pruebas. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que realmente entendí que mis padres no me conocían para nada. O sea, si me conocieran de verdad, si supieran quién soy yo como persona, jamás hubieran creído algo así. Pero ellos ya tenían su narrativa armada en sus cabezas,
Yo era la hija problemática que no cumplía sus expectativas, y Rebeca era la perfecta que jamás haría nada mal. Entonces, obviamente, yo tenía que ser la culpable. En ese momento, con mi papá gritándome que me largara, tomé una decisión. Le dije, está bien, me voy, pero algún día van a descubrir la verdad y van a tener que vivir con esto. Empecé a empacar mis cosas, la ropa básica, mis libros de la universidad porque tenía finales en 3 semanas, mi laptop, todo lo que cabía en mi maleta grande y mi mochila. Mi mamá se quedó parada en la puerta de mi cuarto viéndome empacar, y yo esperaba que en algún momento se diera cuenta de que esto era una locura, que iba a detenerme, pero no. Solo me miraba con esa cara de decepción que me hacía sentir como basura. Salí de esa casa como a las 11 de la noche con mis maletas y sin saber exactamente a dónde ir. Llamé a Alex primero. Él estaba en su ciudad que quedaba, como a 4 horas de distancia, y cuando le conté lo que había pasado se ofreció a venir por mí inmediatamente. Pero yo le dije que no, que eran ya casi medianoche, y al día siguiente él tenía clase temprano. Luego llamé a mi abuela, y ella ni siquiera dudó. Me dijo, ven para acá ahora mismo, tu abuelo va a ir por ti. Esperé en la esquina de mi casa, porque no quería que mis padres me vieran ahí parada como rogando para volver. Y como a los 20 minutos llegó mi abuelo en su camioneta vieja. No me hizo preguntas, solo me ayudó a subir las maletas y me dijo, todo va a estar bien, mija. Cuando llegamos a su casa, mi abuela me estaba esperando con té caliente y galletas, como si supiera que yo necesitaba algo reconfortante. Ahí sí me desmoroné completamente. Les conté toda la historia mientras lloraba, les mostré mi teléfono, les expliqué que esos mensajes eran inventados, que alguien los había fabricado. Mi abuelo me creyó inmediatamente. Me dijo, yo sé qué tipo de persona eres, y esto no tiene sentido. Mi abuela también. Ella me abrazó y me dijo que me quedara con ellos el tiempo que necesitara. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, que siempre había sido medio como mi segundo cuarto, porque yo pasaba muchos fines de semana ahí cuando era más chica. Los siguientes días fueron horribles. Intenté concentrarme en estudiar para mis finales, pero era imposible. Mi mente estaba en otro lado todo el tiempo, pensando en por qué Steven había hecho esto, qué ganaba él mintiendo sobre mí, y por qué mis padres habían creído su versión sin siquiera darme el beneficio de la duda. Alex manejó esas 4 horas para venir a verme ese fin de semana, y honestamente su apoyo fue lo único que me mantuvo medio cuerda. Mis abuelos también fueron increíbles. Nunca me hicieron sentir como una carga. Me preparaban comida, me dejaban espacio para estudiar, y mi abuelo hasta me ayudó a organizar mis apuntes, porque yo estaba tan dispersa que no podía ni ordenar mis ideas. Como a la semana de que me fui, mi papá apareció en casa de mis abuelos. Yo estaba en la universidad tomando un examen cuando pasó, pero mi abuela me contó después. Llegó furioso, tocando la puerta como si la fuera a tirar, y cuando mi abuelo abrió, mi papá empezó a gritarle que cómo se atrevía a darme refugio cuando yo había hecho algo tan horrible. Mi abuelo, que era el hombre más tranquilo del mundo, pero no se dejaba de nadie, le dijo que él conocía a su nieta y sabía que ella era inocente, y que la verdadera vergüenza era que mis padres me hubieran echado sin siquiera investigar la situación. Mi papá le respondió que si ellos me apoyaban, entonces no quería saber nada de ellos tampoco, que se olvidaran de que tenían un hijo, y se fue dejando la puerta abierta de golpe. Eso destrozó a mis abuelos, especialmente a mi abuelo. Él y mi papá tenían una relación complicada, nunca súper cercana pero tampoco mala, y ahora su propio hijo le estaba diciendo que se olvidara de él. Mi abuela lloró esa noche. Yo la escuché desde mi cuarto, y me sentí tan culpable por ser la causa de todo esto. Pero mi abuelo vino a hablar conmigo al día siguiente, y me dijo, «Mija, esto no es tu culpa. Tu papá está cegado ahora, pero algún día va a ver la verdad». Yo quería creerle, pero la verdad es que no estaba tan segura. Logré terminar mis finales. No con las notas que esperaba, pero considerando las circunstancias no estuvo tan mal. Las vacaciones de invierno fueron raras. Tipo, normalmente las pasaba con toda mi familia, pero ese año fue solo con mis abuelos, y Alex vino a pasar Navidad con nosotros. Mis abuelos hicieron todo lo posible para que fuera especial, pero había un vacío ahí, una tristeza que todos sentíamos, pero nadie mencionaba. Rebeca me mandó un mensaje por esas fechas, creo que fue como 2 días antes de Navidad, diciéndome que estaba muy decepcionada de mí, que no podía creer lo que había intentado hacer con su esposo, y que no quería volver a saber de mí. Eso dolió más de lo que esperaba porque Rebeca y yo, aunque no éramos súper cercanas por la diferencia de edad, siempre habíamos tenido una relación decente de hermanas. Empezó el nuevo semestre y yo intentaba seguir con mi vida normal,
Pero nada se sentía normal. Vivía con mis abuelos, iba a la universidad, estudiaba, pero siempre había esta nube oscura sobre mí. Alex y yo seguíamos juntos. Él venía a visitarme cada 2 o 3 semanas, y mis abuelos lo adoraban. Mi abuelo incluso bromeaba diciendo que Alex era mejor yerno que Steven, y eso me hacía reír un poco a pesar de todo. Entonces, en marzo, como 4 meses después de todo el drama, mi abuelo tuvo un infarto. Fue súper repentino, o sea, él estaba en el jardín arreglando unas plantas y colapsó. Mi abuela llamó a la ambulancia y yo salí corriendo de la universidad cuando me avisó, pero para cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde. El abuelo había muerto. Tenía 74 años. Había sido un hombre sano toda su vida, excepto por la presión alta que controlaba con medicamento, y de repente ya no estaba. No puedo ni describir el dolor de perder a mi abuelo en ese momento. Él había sido mi apoyo en el peor momento de mi vida. Me había defendido cuando nadie más lo hizo. Me había dado un hogar cuando mi propia familia me había echado. Y ahora se había ido. Mi abuela estaba devastada, obviamente. Habían estado casados por como 50 años. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero por dentro estaba destruida. Lo que me dio más rabia fue que mis padres ni siquiera vinieron al funeral. Mi abuela les avisó. O sea, era su padre, su suegro, parte de la familia, pero ellos dijeron que estaban fuera de la ciudad y no podían volver a tiempo. Después me enteré por una prima que los vieron en las redes sociales en la playa, literalmente de vacaciones mientras enterrábamos al abuelo. Eso me hizo darme cuenta del tipo de personas que realmente eran mis padres, que podían ser tan fríos y calculadores cuando les convenía. El funeral fue pequeño pero bonito. Vinieron amigos del abuelo, algunos vecinos, familia que sí le importaba. Yo di un discurso donde hablé de cómo el abuelo había sido mi héroe, mi protector, y cómo nunca iba a olvidar lo que hizo por mí. Alex estuvo ahí sosteniéndome todo el tiempo porque yo apenas podía mantenerme de pie. Como 2 semanas después del funeral, sonó el timbre de la casa de mi abuela un sábado por la tarde. Yo abrí la puerta, y casi me da algo cuando vi a mis padres parados ahí, con caras de falsa preocupación. Mi mamá intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás, y mi papá dijo que podíamos hablar. Los dejé pasar porque mi abuela estaba en la sala y no quería hacer una escena, pero por dentro estaba hirviendo. Se sentaron en el sofá, muy serios, y mi papá empezó con esta cosa de, hemos estado pensando mucho, y creemos que es tiempo de perdonar y olvidar, la familia es lo más importante. Mi mamá agregó que me extrañaban y querían que volviera a casa, que podíamos superar esto juntos. Yo los miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. O sea, me habían echado de la casa, me habían acusado de algo horrible que yo no hice, le habían dado la espalda a sus propios padres por apoyarme, ni siquiera vinieron al funeral de mi abuelo, y ahora aparecían diciendo que querían perdonarme. Le pregunté directamente a mi papá. ¿Perdonarme por qué exactamente? Yo no hice nada malo. Él se puso incómodo y dijo, bueno, todos cometemos errores, pero lo importante es seguir adelante. En ese momento me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con perdonarme o reconciliarse conmigo. Esto era sobre otra cosa. Mi abuela, que los conocía mejor que nadie, les preguntó muy calmada, ¿y a qué se debe esta repentina necesidad de reconciliación? Mi mamá empezó a balbucear algo sobre que la muerte del abuelo les había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia, pero mi abuela no les creyó ni por un segundo. Ella les dijo, si vienen por lo que creo que vienen, se van a llevar una sorpresa. Mis padres se miraron entre ellos, tipo como diciendo, ¿nos descubrieron? Y mi papá le preguntó a mi abuela sobre el testamento del abuelo. Ahí fue cuando todo quedó claro. No venían a reconciliarse conmigo, venían por la herencia. El abuelo había sido un hombre trabajador. Toda su vida, había ahorrado mucho dinero. Tenía la casa que valía bastante porque estaba en una buena zona, y además tenía unas propiedades en Florida que había comprado hacía años. Mis padres, especialmente mi papá, siempre habían estado interesados en el dinero del abuelo, aunque nunca lo decían abiertamente. Y ahora que él había muerto, venían a reclamar su parte. Mi abuela se levantó, fue a su cuarto, y volvió con unos papeles. Le dijo a mis padres que si tanto les interesaba el testamento, ella les podía decir exactamente qué había dejado el abuelo. Mis padres se pusieron medio nerviosos, pero trataban de disimular, tipo, bueno, es solo por saber cómo estaban las cosas. Mi abuela empezó a leer. La casa es para mí, obviamente. Viví aquí con él por 50 años. Los ahorros, que eran como $300,000, son para mi nieta. Porque su abuelo quería asegurarse de que tuviera un futuro estable después de todo lo que sufrió por culpa de su propia familia. La cara de mis padres fue épica. Mi mamá se puso pálida,
Y mi papá se puso rojo, tipo podías ver las venas de su cuello otra vez. Mi papá empezó a decir que eso no podía ser, que era injusto, que él era su hijo y merecía parte de la herencia. Mi abuela muy tranquila le respondió que el abuelo había dejado muy claro en su testamento que la razón por la cual no les dejaba nada a ellos era porque habían echado a su nieta sin razón y le habían dado la espalda a sus propios padres. Básicamente, el abuelo lo sabía, castigado desde la tumba por lo que me hicieron. Mis padres se pararon furiosos y dijeron que iban a pelear el testamento en la corte, que eso no iba a quedarse así. Mi abuela les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que el testamento estaba sólido y tenían testigos. Se fueron dando un portazo, ni siquiera se despidieron. Yo me quedé ahí, sentada procesando todo. Mi abuelo me había dejado sus ahorros. No podía creerlo. O sea, sabía que él me quería, pero nunca imaginé algo así. Mi abuela me abrazó y me dijo que el abuelo siempre supo que yo era inocente y quería asegurarse de que estuviera protegida. Efectivamente, mis padres contrataron un abogado y pelearon el testamento. El proceso duró como 6 meses, y fue horrible. Tuve que dar testimonio, explicar toda la situación de por qué me habían echado. Fue como revivir todo el trauma. Pero Charles, el abogado del abuelo y amigo de toda la vida, manejó todo perfectamente. Tenía todas las pruebas necesarias, incluyendo una carta que el abuelo había escrito explicando sus razones para distribuir la herencia como lo hizo. Entonces pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Charles le explicó a la corte que el abuelo había dejado una cláusula especial en el testamento, tipo una trampa para cualquiera que intentara pelearlo. Si alguien contestaba el testamento y perdía, automáticamente heredaba las propiedades de Florida, pero con una condición: tenían que hacerse responsables de todas las deudas asociadas con esas propiedades. Resulta que las propiedades en Florida, que mis padres pensaban que valían mucho, en realidad estaban hundidas en deudas. El abuelo había tenido problemas con un socio que lo estafó hace años, y esas propiedades tenían hipotecas vencidas, impuestos atrasados y demandas legales por todos lados. Básicamente, valían menos que cero. Cuando el juez leyó esto en la corte, mis padres se quedaron helados. Su abogado les explicó que si seguían adelante con el caso y perdían, como era muy probable, se iban a quedar con esas propiedades y todas las deudas, que sumaban como $500,000. Intentaron retirar el caso, pero ya era demasiado tarde. El proceso estaba en marcha. El juez terminó desestimando su apelación. Confirmó que el testamento era válido y les asignó las propiedades de Florida con todas sus deudas. Mis padres quedaron arruinados. Literalmente tuvieron que vender su casa para empezar a pagar las deudas de las propiedades. Se mudaron a un apartamento pequeño, y según supe después, tuvieron que pedir préstamos y estuvieron al borde de declararse en bancarrota. Parte de mí se sentía mal por ellos, porque al fin y al cabo eran mis padres, pero otra parte sentía que esto era lo que merecían por todo lo que me habían hecho. Los siguientes meses fueron raros. Yo seguía viviendo con mi abuela, usando el dinero de la herencia para pagar mi universidad y ahorrar para el futuro como el abuelo hubiera querido. Alex y yo nos hicimos más serios. Él conoció más a mi abuela, y ella lo adoraba. Mi vida empezaba a estabilizarse de nuevo. Aunque el hueco que dejaron mis padres y Rebeca siempre estaba ahí. Rebeca me mandó varios mensajes intentando hacer las paces. Decía que ella no sabía nada del tema de la herencia, que nuestros padres habían actuado por su cuenta. Pero yo no le creía, y además ella nunca me había creído cuando le dije que yo era inocente, así que ¿por qué debería perdonarla ahora? Mis padres también intentaron contactarme un par de veces. Creo que esperaban que yo les diera dinero para ayudarlos con sus problemas financieros, pero yo no respondí. Mi abuela me dijo que no tenía ninguna obligación de ayudarlos después de todo lo que me hicieron, y tenía razón. Entonces, como un año después de todo el drama del testamento, Rebeca apareció en casa de mi abuela. Estaba llorando, tipo realmente destrozada, y pedía hablar conmigo. Yo no quería verla, honestamente, pero mi abuela dijo que al menos la escuchara. Rebeca entró y se desmoronó completamente. Me contó que había descubierto que Steven la estaba engañando. Había encontrado mensajes en su teléfono con otra mujer, fotos, toda la evidencia, y cuando lo confrontó y revisó mejor su teléfono, descubrió algo que me dejó en shock. Steven tenía guardado el número de su amante bajo mi nombre en su teléfono. Eso significaba que los supuestos mensajes que yo le había mandado a Steven, los que mis padres me mostraron hace 2 años, no eran míos, eran de su amante. Pero él había cambiado el nombre del contacto a mi nombre, para que si Rebeca revisaba su teléfono, pensara que yo era la que le escribía cosas inapropiadas.
Steven literalmente me había usado como chivo expiatorio para esconder su affair, y mis padres habían caído en su trampa perfectamente. Rebecca estaba destruida, no solo porque su esposo la había engañado, sino porque se dio cuenta de que me había acusado injustamente, que había destruido nuestra relación por las mentiras de Steven. Me pidió perdón llorando, diciendo que lo sentía muchísimo, que ella debió haberme creído, que había sido una idiota por confiar en Steven en vez de en su propia hermana. Yo estaba furiosa y aliviada al mismo tiempo. Furiosa porque esto confirmaba lo que yo había dicho desde el principio, que yo era inocente, y aliviada porque finalmente alguien de mi familia me creía. Le dije a Rebecca que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Ella entendió. Me preguntó si podía quedarse con la abuela por unos días porque no quería volver a la casa con Steven. Mi abuela, que siempre tuvo un corazón enorme, le dijo que sí. Rebecca se mudó al cuarto de huéspedes y empezó los trámites de divorcio. Mis padres se enteraron de que Steven había engañado a Rebecca y, según me contó Rebecca, fueron a la casa y literalmente sacaron a Steven a patadas. Mi papá le dijo que nunca más volviera a acercarse a su familia. Es irónico. No. Cómo defendieron a Steven cuando supuestamente yo era la mala, pero cuando descubrieron que él era el tramposo verdadero, ahí sí lo votaron. Mi papá incluso llamó a mi abuela, no para pedirme perdón a mí directamente porque supongo que eso era demasiado para su orgullo, pero le dijo a mi abuela que había cometido un error, que no debió haber creído en Steven sin investigar más, y que aceptaba que no iba a recibir nada de la herencia del abuelo porque entendía que ese era su castigo por lo que me hizo. Fue raro escuchar eso de boca de mi abuela. Parte de mí quería que mi papá viniera y me pidiera perdón personalmente, que admitiera cara a cara que se había equivocado, pero otra parte de mí entendía que ese era su límite, que mi papá era demasiado orgulloso para hacer algo así, y que este reconocimiento a través de mi abuela era lo máximo que iba a obtener de él, Rebecca y yo. Empezamos a reconstruir nuestra relación de a poco. No fue fácil ni rápido, había mucho dolor y desconfianza acumulados, pero ella realmente estaba tratando de enmendarlo. Me contaba sobre su proceso de divorcio, que fue un caos porque Steven no quería firmar los papeles, pero eventualmente tuvo que ceder. Rebecca se quedó viviendo con mi abuela porque no tenía a dónde ir y no quería volver con nuestros padres. La verdad es que tener a Rebecca ahí era raro al principio, pero con el tiempo empezamos a tener conversaciones reales de hermanas, algo que nunca habíamos tenido antes. Mi abuela estaba feliz de tener a sus dos nietas con ella. Decía que eso era lo que el abuelo hubiera querido, que estuviéramos juntas y cuidándonos mutuamente. Incluso empezó a hablar de su propio testamento, medio en broma, medio en serio, diciendo que iba a dejarle la casa a Rebecca porque ella la necesitaba más que yo, y que yo ya tenía los ahorros del abuelo. Rebecca se puso a llorar cuando escuchó eso y le dijo a la abuela que no tenía que hacer nada por ella, pero mi abuela insistió en que eso era lo justo. Mis padres hicieron algunos intentos de acercarse a mí. Mi mamá me mandó un mensaje de texto como 6 meses después de todo el drama con Steven, diciendo que quería hablar, que lamentaba lo que había pasado. Yo le respondí algo corto, tipo gracias por el mensaje, pero no estoy lista para tener una conversación todavía. No sé si algún día voy a estar lista, honestamente. Lo que me hicieron fue demasiado grande, demasiado doloroso, y aunque ahora saben la verdad, no puedo simplemente olvidar que me echaron de su casa, que me acusaron sin pruebas, que dejaron que su odio hacia mí los cegara completamente. Alex y yo seguimos juntos. Ya llevamos como 4 años y medio. Él terminó su carrera y consiguió un trabajo en una empresa buena en su ciudad, y estamos viendo la posibilidad de que yo me mude con él cuando termine mi carrera el año que viene. Mi abuela me dice que lo haga, que no me preocupe por ella, que Rebecca está ahí para acompañarla y que yo merezco vivir mi vida. Me da nostalgia pensar en dejar la casa de mi abuela, porque este lugar se convirtió en mi hogar de verdad, el lugar donde encontré refugio cuando más lo necesitaba. Terminé mi carrera de psicología hace unos meses. Me gradué con honores, y mi abuela, Rebecca y Alex estuvieron ahí en la ceremonia aplaudiéndome como locos. Mis padres no fueron, no los invité. Tal vez suena cruel, pero hay cosas que no se pueden reparar con simples disculpas, y creo que ellos lo entienden. Rebecca está mejor ahora. Consiguió un trabajo como administradora en una clínica dental. Está haciendo terapia para procesar todo el trauma del matrimonio con Steven y la culpa por cómo me trató. Hablamos seguido, a veces sobre cosas profundas, y a veces solo sobre estupideces como series de Netflix. Nunca vamos a tener la relación que pudimos haber tenido. Si nada de esto hubiera pasado, pero estamos construyendo algo nuevo, algo más honesto. Hace como 2 semanas fui al cementerio a visitar la tumba del abuelo.
Le conté todo lo que había pasado, cómo su plan funcionó perfectamente, cómo me protegió incluso después de muerto. Le agradecí por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por darme un hogar, por enseñarme que la familia verdadera es la que te apoya en los peores momentos, no necesariamente la que comparte tu sangre. Puse flores en su tumba y me quedé ahí sentada un rato, sintiendo su presencia de alguna forma rara. La vida ahora es tranquila, diferente a como imaginé que sería cuando tenía 20 años y pensaba que tendría a toda mi familia conmigo para siempre. Pero en cierta forma, tengo lo más importante. Tengo a mi abuela que me ama incondicionalmente. Tengo a Rebeca que finalmente entiende quién soy. Tengo a Alex que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y tengo la memoria del abuelo que me guía cuando no sé qué hacer. Mis padres son como fantasmas ahora. Existen en algún lugar, pero no forman parte de mi día a día. Y estoy aprendiendo a estar en paz con eso. No sé qué va a pasar en el futuro, si algún día voy a perdonar completamente a mis padres, si vamos a tener algún tipo de relación otra vez. Lo que sí sé es que ya no voy a dejar que el dolor que me causaron defina quién soy. Estoy construyendo mi propia vida, con las personas que realmente me valoran. Y eso es suficiente por ahora.